Aristóteles es probablemente una de las personas más relevantes del mundo, de toda la historia. Lo que muchos no conocen es que también juega un papel fundamental dentro de la escritura, la narrativa y todo el papel de la persuasión. Podemos decir que es tanto el ideólogo de la mayor parte de los géneros literarios que existen como de las bases de la persuasión que hoy en día, en pleno 2024, seguimos utilizando y seguimos poniendo en marcha. Seguramente intentar hacerle justicia en un solo episodio del podcast no es suficiente, pero vamos a intentar entender cómo entendía la narrativa para poder aplicarlo después en nuestras estrategias de storytelling y de esta manera intentar aumentar los resultados que tengamos con cualquiera de nuestras estrategias. Así que antes de empezar ya sabes que si quieres seguir aprendiendo, si quieres seguir entrando en nuevos contenidos, solo tienes que ir ahora mismo a las notas del programa, apuntarte completamente gratis y allí recibirás cada día nuevos consejos de venta. Así que vamos a continuar, vamos a darle mucha caña y que todo empiece a funcionar. Bien, a partir de ahí, creo que una de las principales claves que debemos de trabajar, una de las principales claves que debemos idear es entender quién es Aristóteles, ¿vale? Que seguramente muchos ya conocéis un poquito de quién es, de su historia, pero creo que ponerlo en fuerza, ponerlo en valor y entenderlo nos va a dar una visión mucho más acertada. Podemos decir que Aristóteles vivió entre el 384 y 322 a.C. y fue uno de los filósofos más influyentes de toda la historia, cuyas obras y pensamientos han moldeado el desarrollo de la filosofía, la ciencia y lo que a nosotros nos interesa aquí, la lógica y la manera en la que tomamos decisiones. Nació en Estagira, una pequeña ciudad en la región de hoy sería Macedonia, aunque era en la antigua Grecia, y al final su padre era médico en este país y eso le permitió a Aristóteles tener acceso a toda la corte y a gran información y educación desde joven. De hecho, a los 17 ya fue enviado a Atenas para estudiar en la Academia de Platón, donde estuvo 20 años siendo su discípulo hasta la muerte de su maestro. Tras su muerte dejó Atenas, se trasladó a Asia, donde pasó aprendiendo un gran tiempo con Hermias de Arteneo, se casó con Pitia, la sobrina de Hermias, bueno, empezaron a pasar muchas cosas, pero elementos que nos pueden interesar es que fue tutor de Alejandro Magno, por ejemplo, en Macedonia, también que fundó el Liceo, su propia escuela, y que a diferencia de la Academia de Platón se centra en una amplia gama de disciplinas, entre las que hablaba de biología, ética, política, retórica y lógica, que es lo que nos interesa, y que también dedicó muchísimo tiempo a construir gran parte de sus trabajos, de sus libros, que son los que nos han llegado hasta hoy, y que nos permiten entender cómo esta persona trabajaba toda la parte de la narrativa, la retórica, etcétera. Ahora bien, para entenderlo, para trabajarlo, para seguir avanzando, creo que es realmente interesante hacer y jugar un papel fundamental, que es entender cómo este filósofo entendía todo el tema de la narrativa y cómo jugaba con ella. Bien, uno de los principales puntos claves que debemos entender es la estructura en 3 actos en las que trabajaba, y es que subrayaba la importancia de que cualquier narrativa, cualquier storytelling que intentáramos plantear, sí o sí debía de estar planteada en estos 3 actos, con 3 divisiones muy claras, en un principio una introducción que establecía el contexto, los personajes y la situación inicial, un punto medio que desarrollaba el conflicto principal, y el final donde se resolvía el conflicto y concluía la historia. El punto número 2 que trabajaba era que la unidad de acción y la consecuencia de cada una de las acciones era esencial para que la narrativa fuera considerada como tal. Y es que decía que una historia debía centrarse en una única acción principal, evitando subtramas innecesarias que puedan desviar la atención. Algo que probablemente en la narrativa tampoco tiene tanto sentido, pero que cuando tratamos de escribir para vender, es fundamental que cada texto guarde una gran idea como punto principal, y de esa manera no hagamos que el usuario pueda perder el foco de lo que realmente es importante. Para funcionar, también explicaba que debíamos poder entrar a considerar el mito o el argumento, que para él eran sinónimos, y es que un buen argumento debía de incluir la parte de la peripecia, un cambio repentino o circunstancia en la historia que suponía un momento de buena o mala suerte que cambiaba absolutamente todo, y el reconocimiento que era un momento de revelación que era trascendental para el desarrollo de la trama porque permitía a nuestro protagonista, a la persona que mueve la acción, descubrir algo que le va a llevar a actuar en el futuro. Por último nos añadía la parte de la catástrofe, y es que para él los desenlaces debían ser trágicos o bastante complicados, ¿no?, a la hora de tenerlo. Pero bueno, aquí lo importante, y creo que es lo fundamental, cuando tratamos de escribir textos para vender aplicando estrategias de storytelling, es la parte de que
sí o sí tiene que haber una correlación, es decir, que una acción vaya precedida de otra, y también una causalidad, que cada acción lleve a otra, que no sean simplemente acciones individuales, sino que realmente haya un contexto en el que cada paso vaya empujando a los siguientes. Y a partir de ahí que haya ciertas revelaciones o nuevas ideas, que es lo que a la persona le va a permitir tomar acción. Tú piensas que a la hora de vender, lo que estamos haciendo es colocar al cliente en el centro de toda la narrativa, estamos colocándolo como el gran protagonista, y le estamos desvelando en función de su nivel de conciencia ciertos conocimientos que le van a permitir tomar decisiones, como pasa precisamente con la argumentación y con la narrativa aristotélica, que no me salía el nombre. De tal manera que esa causalidad, esa situación en la que nuestro cliente potencial entienda que si hace A puede pasar B, es fundamental. Al final también debemos mantener la coherencia o el ethos, que es que todo lo que sucede en la historia debe ser coherente y las acciones deben desviarse de la naturaleza de cada personaje. Básicamente que no debemos tomar a nuestro cliente como si fuera estúpido y hacerle ver que la decisión A que conlleva B es lo más racional que haría una persona en su situación, y hacérselo ver de una manera lógica para que pueda tomarla, ¿vale? También tenemos la parte del pensamiento o dianoia, que es como le llamaba Aristóteles, que se refería a las ideas, a los temas y a los mensajes que se presentan dentro de esa historia, marcando como un papel fundamental hacer entender, cuando hacemos una narrativa buscando el storytelling en el marketing o en la venta, que debemos de crear un contexto lo más cotidiano posible donde nuestro cliente potencial se pueda sentir identificado, de tal manera que esos actos que le estamos contando ya le suenen, no le estemos renovando el mundo, y que gracias a ese contexto que estamos creando, la solución que le planteemos no solo aparezca como la mejor, sino como el único movimiento lógico. Es que si quiero estar aquí y no quiero seguir en esta situación, tendré que dar ese paso. Habla también de la música, aunque creo que aquí realmente no acabaría de encajarnos, aunque si empleamos anuncios, etcétera, lo podríamos poner en funcionamiento. Pero básicamente la atmósfera, el tono, el contexto en el que se crea todo tiene una importancia radical. Por no hablar de la dicción o lexis, que al final Aristóteles valoraba mucho el uso de la metáfora y otros recursos para enriquecer el texto y hacerlo más efectivo. Y aquí es importante entender algo, y es que no se trata simplemente de establecer metáforas, utilizar otros recursos narrativos sin más ni ton ni son, sino entender que la metáfora, por ejemplo, hace que podamos colocar una imagen en la mente de nuestro cliente de tal manera que sea fácil de comprender, o la comparación es la manera en la que el ser humano toma decisiones. Por lo tanto, si somos nosotros los que controlamos el mensaje, va a ser mucho más fácil que cada decisión que tome, que cada movimiento que dé, esté dirigido a ese punto donde realmente queremos estar. Habla también de el opsis o el espectáculo, que son los aspectos visuales de la representación, como la escenografía o los efectos especiales, que decía que era lo menos importante, pero sigue teniendo peso. Algo parecido pasa en el storytelling. El mensaje, el conflicto, la colocación de los personajes, aquello que quiere lograr nuestro cliente potencial es esencial. Y si el mensaje no funciona, ya podemos tirar todos los fuegos artificiales que queramos, que no va a haber resultado. Pero, y aquí está el kit de la cuestión, si tenemos un buen mensaje, una buena narrativa, y lo acabamos de complementar con imagen, con vídeo, etcétera, vamos a conseguir de una manera mucho más fácil, potente y sencilla, algo tan sencillo como que el mensaje cale más, que el contexto sea más fácil de comprender y que toda la historia sea mucho más coherente, haciéndolo más fácil de ir un pasito más allá. Por último, nos faltarían dos elementos. La catarsis, que es el momento en el que se liberan las emociones y da una serie de causalidades que dan lugar al final. Y también debería ser ese momento donde nuestro cliente le hemos planteado un contexto tan evidente que solo tiene una solución posible y que la única decisión que puede tomar es esa que le lleva al siguiente punto. Para terminar, dice que uno de los motivos por los que una persona puede sentirse o no identificada con una historia es lo que él conoce como verosimilitud, que probablemente tenga un peso muy importante, que básicamente viene a decir que debe de tener elementos que hagan que la historia sea fácilmente de creer. Aquí, cuando utilizamos la narrativa para estrategias de marketing, de venta, es fundamental. Es decir, siempre que lancemos un mensaje, siempre que planteemos algo, debe haber sí o sí una parte lo más verosímil posible, una serie de pruebas, de estudios y de ideas que realmente den con este punto. Y con todo ello tenemos los elementos para crear una narrativa según la parte aristotélica, es decir, recuerda que hemos hablado de la estructura en tres actos, la unidad de acción, el argumento, el carácter, el pensamiento, la dicción, la música, el espectáculo, la catarsis y la verosimilitud. Elementos que vienen desde el siglo IV a.C., pero que nos siguen acompañando hoy en día, y que ya una persona en la antigua Grecia nos desveló como esa serie de ingredientes que sí o sí deberíamos tener en consideración si queremos escribir textos que vendan.
Espero que te haya gustado este pequeño episodio en el que hemos entendido un poquito más en profundidad la narrativa aristotélica y cómo lo podemos aplicar con nuestro negocio, pero más de todo, si tienes cualquier pregunta o duda me la puedes dejar en los comentarios. También te animo a que dejes un me gusta, te suscribas y compartas el episodio para ayudarme a llevar la palabra persuasiva pues prácticamente hasta los confines de la antigua Grecia, que tú y yo nos escuchamos mañana en un nuevo episodio aquí en CopyMelo, en el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Chao.